cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo al Señor Jesús. Buenas noches, bienvenidos sean cada uno de ustedes, amados hermanos, Iglesia del Señor, desde cualquier lugar que me puedan estar mirando. Les saluda su hermana en Cristo, la hermana Rocío, su servidora, y como siempre, les doy la más cordial bienvenida a su canal, La Cruz del Calvario, Romanos 6:11. Y en esta ocasión, hermanos, quiero compartirles un mensaje muy importante, que es la profecía de la Cruz del Calvario. Porque antes que Jesucristo viniera a la tierra a padecer todo ese sufrimiento que Él pasó, todo lo que podemos leer en los evangelios que Jesucristo tuvo que pasar para libertarnos del pecado, tuvo que ofrendar su vida, tuvo que padecer, sufrir, fue golpeado, podemos mirar, podemos leer cómo Él fue, dice que fue molido a golpes por nuestros pecados. Entonces, quiero compartirles en esta hora que todo eso ya estaba profetizado. El profeta Juan el Bautista, fue el último profeta que dice la palabra que el Espíritu Santo mismo le reveló a Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús, que allí estaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Vamos a leer Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Juan el Bautista fue el primero en reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Vamos a ver en Isaías 53 más referencias acerca de esta profecía que se le dio al profeta Isaías. Isaías 53, vamos a la palabra. Aquí en Isaías 53 nos menciona a Jesucristo como un cordero, así como Juan el Bautista pudo reconocerlo en el tiempo que Jesús ya estaba aquí en la tierra. Vamos a leer Isaías 53, 3. Vamos a empezar desde el 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice el 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice la palabra, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Aquí nos habla de Jesucristo desde antes que viniera a la tierra como un cordero. Dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos que Jesucristo sufrió, padeció todo esto, hermanos, por amor a nosotros. Tenemos que entrar a conocer esa verdad, el por qué Jesucristo hizo esta obra. Solamente lo hizo por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Nosotros no éramos parte del pueblo de Israel, pero cuando creímos, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Él mismo entra a morar en nosotros
y nos hace parte del pueblo de Israel. Somos judíos espiritualmente, porque al morir Jesucristo, dice la palabra que Él derribó el muro que había entre los gentiles. Nosotros somos gentiles y los judíos. Dice que lo derribó. Y todos ahora tenemos acceso a Dios Padre a través de Jesucristo. Esta fue una obra tan grande, tan maravillosa, tan profunda, que como les vuelvo a mencionar, no podemos comprenderla con nuestra pequeña mente finita. Nuestra mente es finita, tiene un límite. No podemos comprender la mente infinita de nuestro Dios. Por eso Él espiritualmente, el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu nos capacita para comprender la palabra, para conocer la palabra, y a través de estar buscando, perseverando, permaneciendo en ella, el mismo Espíritu Santo nos va revelando como un hecho real, algo que podemos mirar espiritualmente y también que pueda llegar a nuestro cuerpo físico, de saber que, como dice la palabra, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Tenemos que llegar a ese grado, hermanos, de profundidad de este mensaje, porque no es solo superficial. Acá podemos leer superficialmente, se podría decir, todo lo que Cristo Jesús tenía que pasar. Solo con leerlo, hermanos, podemos mirar cómo el Hijo de Dios iba a pasar un sufrimiento tan grande, y Él lo sabía, Jesucristo lo sabía. Hemos leído que el Padre envió a Jesús, a su Hijo unigénito, para que fuera muerto, y a través de esa muerte Él nos diera vida, nos reconciliara con Él mismo. Pero no hemos visto cómo Jesús vino por voluntad propia. Él fue a la cruz por voluntad propia y obedeció al Padre. Tenemos que verlo como algo, hermanos, algo tan real, algo que no solo sean tradiciones, hermanos, que sea algo real en nuestra vida diaria, que tengamos presente este sacrificio tan grande de Cristo Jesús, que no tomemos en vano este sacrificio tan grande que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces la profecía fue de que aquí en el Isaías 53 se le reveló al profeta Isaías 700 años antes que Jesucristo viniera, así como leímos en Juan 1:29, que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya había llegado ese Cordero que iba a ser sacrificado para que quitara el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, y no solo de nosotros, sino de los que vengan a través de los años, hermanos, porque esta muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que fue consumado por Jesús, es sobre esa base está la vida cristiana de cualquier persona, en el presente, pasado y futuro del mundo, de los siglos que vengan. Tienen las personas que estar fundadas sobre esta base, que es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús dividió aún la historia. Hay un antes y un después de Cristo, aún en la historia normal. Podemos ver libros donde dice AC o DC. Entonces, esta obra fue real, esta obra sí se hizo, sí se consumó. Entonces yo los quería traer aquí, nada más para que podamos mirar cómo todo lo que el Padre dice que va a suceder, sucede exactamente como Él lo dice. Entonces no debemos tener ninguna duda de la palabra de Dios. Vayamos al siguiente verso que está en Lucas 23:3, para que sigamos mirando esta profecía, todo lo que el Padre dijo que iba a suceder con su Cristo, con su Hijo, tal cual, así fue como pasó, hermanos. Entonces busquemos Lucas 23:3.
Vamos a leer. Entonces Pilato le preguntó diciendo a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Pilato era el gobernante en ese tiempo y le preguntó a Jesús si era el rey, porque la gente que había creído en él decía que era el rey de los judíos, porque había visto sus milagros, sus prodigios y sus maravillas que Jesús había hecho. Había levantado enfermos, había resucitado muertos, había echado fuera demonios, había hecho tantos milagros. Es por eso que le empezaron a llamar el rey de los judíos. Entonces, Pilato, cuando estuvo delante de él, cuando fue Jesucristo puesto en la cárcel a juicio, vemos que Pilato le pregunta aquí, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Él nunca se autoexaltaba, hermanos. Él nunca se creyó más que nadie. Él fue humilde. Entonces vemos esa sabiduría del Señor para contestarle a los gobernantes y a cualquier persona. Jesucristo nunca se equivocó en ninguna de sus palabras, porque Él es sabio, es tan sabio, y Él nos quiere dar esa sabiduría. Él dice que si tenemos temor de Dios, y temor de Dios, hermanos, no es tenerle miedo, sino tenerle reverencia a un Dios todo amor, toda misericordia, toda bondad, que hizo a través de la obra de la cruz este sacrificio tan grande. Entonces, hermanos, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es ese respeto, esa gratitud a este sacrificio, hermanos. Porque nadie que tome en vano, como vimos en el video anterior, que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, porque se ha rehusado a creer en este sacrificio, porque se ha rehusado a creer en la obra que Jesucristo vino a hacer. Y Dios no va a tomar por inocente al que no cree en esa obra, porque fue una obra tan grande, planificada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Vemos aquí cómo se lo reveló al profeta Isaías claramente, vemos cómo se fue cumpliendo, dijo que se iba a entregar a gobernantes, dijo cómo iba a morir, que iba a padecer. Los quiero llevar a otro verso que está en Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente, dice la palabra, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Realmente así estaba profetizado, que los gobernantes, los gentiles eran gente que no creía en Jesús, que no era parte del pueblo de Israel. Pero vemos que también ellos se reunieron, y dice aquí también que se reunió el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, todas estas personas fueron testigos de lo que Jesucristo hizo, pero aún así, como sus corazones estaban cegados por las tradiciones de hombres, cegados por los ritos que ya hacían, nadie creía ya verdaderamente en Dios, ya vivían religiosamente. Hermanos, tenemos que cuidarnos de eso, porque aún ahora podemos vivir religiosamente pensando que cumplir con ir a la iglesia un domingo, con ir a la iglesia, con estar ahí leyendo 5 minutos la palabra, orando 5 minutos, podemos creer que estamos sirviendo. Pero eso no es así, hermanos. La vida cristiana es una vida de sacrificio y negación al yo mismo, a lo que yo quiero, a mi naturaleza pecaminosa. Tengo que negarme, como dice en Lucas 9:23, negarme a mí mismo cada día, momento a momento. Cuando la tentación viene externamente, no me puede tocar esa tentación si dentro de mí me niego a mí misma,
tomo mi cruz, como dice Lucas 9:23, y voy en pos de Jesús. Tomo mi cruz y recuerdo y voy a la palabra donde dice que Jesucristo me incluyó en su muerte, en su sepultura y en su gloriosa resurrección. Es una obra que no podemos comprender, hermanos, pero que tiene poder. Tenemos que empezar a conocer esta palabra, hermanos, y es por eso que les animo a buscar en la palabra, les animo a no perder el tiempo en otras cosas, hermanos. Den tiempo a las cosas de Dios, porque muchas personas, hermanos, están debatiendo en las redes sociales, diciendo una cosa y otra, que si esto, que si lo otro, que si aretes, que si pantalón en la mujer, que si tantas cosas, hermanos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Cristo Jesús haga en tu espíritu. Porque la misma palabra dice que el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu nos va enseñando, nos va capacitando y no vamos a dejar que mandamientos de hombres nos quieran callar, hermanos. No lo vamos a permitir. Al menos yo no lo voy a permitir, hermanos. Yo estoy mirando en la palabra, yo estoy yendo a la palabra y como sé que la palabra es verdad, entonces me baso en la palabra. No me baso en ningún rito ni en ningún mandamiento de hombres, hermano, porque aquí está claramente en la palabra cómo los gentiles y el mismo pueblo de Israel, se supone el mismo pueblo que esperaba el Mesías, no lo reconoció cuando Jesucristo estuvo, porque su corazón estaba duro como de piedra. Entonces vemos cómo crucificaron al Hijo de Dios, cómo se ensañaron con él. La muerte de cruz es el peor castigo que había en esa época, porque se torturaba a la persona, se le dejaba desnuda prácticamente en la intemperie, sin agua, en el sol. Era algo, hermanos, tan fuerte que solamente los peores criminales de esa época eran condenados a muerte de cruz. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, que no hizo pecado, que no tuvo ninguna falta, por qué tuvo que pasar todo esto? Por amor a nosotros, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que toque nuestro corazón espiritual, que nos haga comprender esta maravillosa obra que a través de su muerte y de su sacrificio nos dio vida. Entonces, hermanos, les animo a continuar buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que ustedes aman al Señor, pero aún amándolo, hermanos, tenemos que conocer la palabra porque nuestros sentimientos nos pueden ganar. Amar al Señor, hermanos, no es con sentimientos humanos. Amar al Señor es algo diferente, es algo más allá, es espiritual, hermanos. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos a, como dice la palabra, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Vamos a continuar buscando aquí en la palabra otro verso que está en Hechos 2:23. Vayamos a Hechos 2:23. Y dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Aquí el apóstol Pedro le estaba diciendo a los judíos que ellos mataron y crucificaron al Hijo de Dios. Vamos a volver a leer. El Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro vemos que lleno del Espíritu Santo, porque en el Hechos 2 habían sido visitados, habían sido llenados, era el momento, el día de Pentecostés, y dice la palabra que fueron llenados
del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descendió como en lenguas de fuego y se puso en cada uno de los discípulos y de las personas que estaban orando en el aposento alto. Entonces Pedro, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, se paró porque el Espíritu Santo nos infunde de nuevo esa autoridad para compartir la palabra de Dios ante quien sea, hermanos, ante quien sea. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los judíos que ellos habían crucificado al Hijo de Dios, pero también les compartió las buenas nuevas, que si ellos creían en Jesús, que si ellos se arrepentían de lo que habían hecho y creían en el sacrificio que Jesús había hecho, y ellos tenían más ventaja, hermanos, porque habían visto y sabían que era cierto y que había pasado en ese tiempo todo esto de que Jesucristo fue muerto. Ellos lo sabían. Entonces, si ellos creían, se arrepentían y creían en el Hijo de Dios, serían perdonados y serían reconciliados con el Padre. Pero aquí vemos que Pedro les habló con mucha autoridad, pero vemos también que el Padre dice que fue entregado por el determinado consejo divino. El determinado consejo divino, hermanos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juntos habían planeado este plan maravilloso de salvación, por el cual el Padre nos puso en Cristo, y Cristo vino a realizar esa obra maravillosa de padecer, de sufrir. Dice la palabra que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Entonces el Padre lo quebrantó, le enseñó, dice la palabra, obediencia. Entonces Él fue voluntariamente a la cruz del Calvario para morir, para entregarse como ese cordero, para derramar su sangre preciosa, para que nos limpiara de todos nuestros pecados, hermanos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedirle a nuestro Señor? Más que darle gracias, más que toda nuestra gratitud para Él por esta obra, y entregarle nuestra vida, y entregarle todo nuestro ser, porque solo Él es digno. Él ya nos compró, hermanos, ya nos compró a precio de sangre, cuando éramos esclavos del pecado, esclavos del enemigo, esclavos del maligno. Él nos vino a rescatar. Dice la palabra que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vamos a ver otro verso que está en Hechos 3:18, que dice así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces dice la palabra que Dios había cumplido cuando Jesucristo fue muerto, cuando dijo, consumado es. Cuando Jesucristo dijo eso, Dios cumplió su palabra dicha por los profetas, en los salmos, todo donde nos hablaban la palabra en el Antiguo Testamento, que iba a venir un Mesías, que iba a nacer de una virgen, que iba a padecer, a morir, a ser crucificado, que iba a ser entregado por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra desobediencia, hermanos. Entonces, todo esto estaba profetizado y vemos que se cumplió. Y les animo, porque yo me animo también con esta palabra, que vemos que lo que el Padre dice lo cumple. Podemos mirar que debemos confiar en Dios, que es confiable la palabra, que la palabra es verdadera, es fiel y es verdadera, como lo dice el libro de Apocalipsis, hermanos. Entonces podemos mirar que todo lo que leemos, hermanos, en la palabra del Nuevo Testamento es todo lo cumplido del Antiguo Testamento. Y vemos también que tenemos muchísimas promesas en los evangelios, hermanos. Tenemos muchísimas promesas. Dice la palabra que somos herederos
con Cristo Jesús. Dice la palabra que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, tenemos que confiar en la palabra, tenemos que aferrarnos de ella, porque solo a través de ella podemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a entrar a nuestro espíritu y nos va a estar enseñando a cómo vivir en el espíritu, a cómo realmente vivir la vida cristiana, hermanos. No como nosotros nos imaginemos o como hombres nos digan, como podríamos ver aquí, que los judíos ya tenían, los fariseos, los sacerdotes, los gobernantes, ya hacían leyes y se lo decían a los hombres como si fueran mandamientos de Dios. Pero vemos, hermanos, que eso no nos va a ayudar a nada, porque cuando Jesucristo vino, ellos no lo reconocieron. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar buscando la palabra, tenemos que estar bien conscientes de que la palabra es real, de que la palabra se cumple. Y no quiero, hermanos, asustarlos, no, esa no es mi intención, pero podemos leer el libro del Apocalipsis, hermanos. Vamos a ver cuántos juicios de Dios vienen a la tierra, cuánta ira de Dios va a ser derramada en la tierra, y no porque Dios sea malo, porque antes, dice la palabra, va a sacar a su pueblo, va a sacar a todos los que le pertenecen a Él, porque Él sabe quiénes le pertenecen, porque a Dios, hermanos, no podemos engañarles. Él conoce nuestro corazón y sabe quién sirve en verdad y quienes no quieren nada con Él, aún con su boca digan que lo aman, pero Él mira que el corazón está lejos de Él, así como su pueblo en ese tiempo. Jehová dijo a su pueblo: este pueblo de labios me honra solamente, pero su corazón está lejos de mí. El Padre sabe. Entonces, hermanos, busquemos a Dios de todo nuestro corazón, hermanos. Dejemos las cosas pasajeras, hermanos. Nada más, hermanos, tiene valor. Nada más tiene valor en esta vida que conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque solo a través de Él podemos tener esa entrada ante el Padre, a través de nadie más. No hay intermediarios. Nadie más puede interceder por nosotros que Jesucristo, porque Él ofrendó su vida. Entre a la palabra y busque usted mismo, hermano, que todas estas palabras son tan reales. Entonces, hermanos, esto quería compartirles, que podamos mirar que el Padre ya tenía este plan divino desde antes de la fundación del mundo. Vemos cómo se cumplió al pie de la letra todo lo que el Padre dijo a los profetas, y se le dio más claramente al profeta Isaías. Claramente, exactamente, justo así sucedió con Jesucristo nuestro Señor. Él fue como un cordero, dice la palabra, llevado al matadero y derramó su sangre, porque en la palabra, hermanos, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, y tenía que ser un cordero perfecto, así como nuestro Señor Jesucristo, que no tenía mancha ni contaminación de pecado. Tenemos que agradecerle al Padre por Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, en esta noche quiero animarlos a estar buscando las cosas espirituales, hermanos. Es lo mejor que puede usted hacer, es lo mejor que usted puede escoger y que tiene promesas. Si cree en el Hijo de Dios, si cree en este sacrificio. Bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús en esta hora, y les animo a continuar, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendiciones. En esta vida cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad.